Buenos días, chicos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Ya semana 18, 8 en punto, tenemos que empezar. Bien, esta semana, funciones, segunda parte de funciones, parte de función creciente, ¿no? Función inyectiva, función inversa, estas cositas importantes, ¿sí? Y también volvemos a ver situaciones de dominio, de rango, de gráfica, que se trabajó la semana pasada. Vamos a compartir una vez el material. A ver, vamos a compartir este material de una vez, chicos. Mucha concentración, por favor, en esta última semana muy intensa. Yo lo sé, es una semana muy intensa, pero tenemos que ponerle todo el empeño. Voy a compartirles el material y vamos de una vez con la presentación. A ver. Aquí está. Ahí tienen, chicos. Esperemos que el internet no nos haga ninguna mala jugada. Vamos. Funciones 2 porque la semana pasada trabajamos la primera parte y una función monótona. Cuando decimos que algo es monótono, es algo que se puede predecir, ¿no? Que siempre se comporta igual, que siempre se repite, ¿ok? Entonces, cuando decimos función monótona es porque mi función tiene un comportamiento y siempre es el mismo comportamiento. En este caso, veremos dos, ¿sí? Es el crecimiento y el decrecimiento. Más adelante ustedes podrán estudiar algunas otras funciones monótonas también. Miren, aquí tienes una función con dominio real y rango. Dominio y rango, bueno, conjunto de llegada a los reales. Esta función es creciente sobre un conjunto A dentro del dominio si cumple lo siguiente, mira. Para dos preimágenes que cumplen x menor 1 menor que x2, sus imágenes cumplen la misma desigualdad, el mismo sentido de desigualdad. Ahí está su gráfica. Cuando x avanza hacia la derecha, la gráfica se va hacia arriba. Mira, x avanza y y se va, la gráfica se va hacia arriba. ¿Ya? La otra definición, al revés, decreciente. La misma idea. También tienes una función que tiene un dominio, ¿no? A metida dentro del dominio, con dos preimágenes, tal que si x es menor que x2, ahora las imágenes tienen la relación opuesta. ¿Ves? Entonces su grafiquita, cuando x avanza, el dibujo se va hacia abajo. Disminuye, ¿sí? Cada vez es más pequeño. Bien. Decrecen en valor. De repente desean tomarle captura a esta primera presentación. Está bonita. Puede ser. Continuemos. Función monótona. Primer ejemplo. Mira, esta función. Ustedes recuerdan que x cuadrado más 4x más 3, esto es una parábola, ¿sí? Es una parábola. ¿Sí? Pero estás observando que aquí, espérate, vamos a poner mejor esto. Aquí x es mayor o igual que 3, ¿sí? Mayor o igual que 3. Entonces no estamos pensando en todo el dominio, sino el dominio de 3 hacia la derecha nada más. Entonces, en lugar de ser porque la parábola tú ves que baja y sube, ¿no? Pero aquí de 3 hacia la derecha. Entonces, vamos a ver qué está pasando con su monotonía. ¿Sí? Ustedes me dicen, profesora, no es monótona porque es así, sí, pero eso es cuando el dominio es todos los reales. Mi dominio es de x mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, ¿no? La función, así como está un poco difusa, entonces ustedes completan cuadrados, ¿ves? Como es x cuadrado más 4x, la mitad de 4 es 2, este número al cuadrado es 4. Le sumo 4, le resto 4. ¿No? Por eso te tiene que quedar menos 1, menos 4 más 3. Los tres primeros, estos tres primeros, son un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora sí, comienzas a construir. Si x es mayor o igual que 3,
Entonces, a ver, tienes que, para dos preimágenes que cumplen que x1 es menor que x2, sumamos 2. Luego tenemos que hacer elevar al cuadrado y restar 1. Restamos 1. Ahí está. Entonces, al restarle 1, tienes que esto se llama f de x1 y el otro es f de x2. Esta función es creciente, ¿sí? Es creciente. Gráficamente, entonces, recuerda, es todo, no, es de 3 hacia la derecha. Y hay algo interesante, algo muy bonito aquí en este dibujo. X cuadrado es la función cuadrática, vimos la semana pasada, en su forma elemental. Pero luego cualquier polinomio de segundo grado es una parábola también, ¿sí? Pero desplazada, ¿no? Entonces, mira, X cuadrado es la función elemental, ¿no? Cuadrática elemental. Pero tu función dice x más 2 al cuadrado y menos 1. Cuando yo te digo x más 2, significa que tú te vas a desplazar 2 unidades hacia la izquierda. Ahí está, ¿ves? X más 2. Mira el azul. El azul es el mismo x cuadrado, pero 2 unidades hacia la izquierda. Y ahora te dice menos 1. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro dibujo? Nuestro dibujo va a bajar una unidad. ¿Ves? Ahí está. Ese es nuestro dibujo, ¿ok? Y luego, pero eso es x más 2 al cuadrado menos 1 o x cuadrado más 4x más 3 sobre todo r. Pero en el ejercicio te está diciendo de 3 hacia la derecha. Entonces tú te das cuenta que, mira, si mi vértice es en menos 2 hacia la derecha, la función es creciente, ¿no? Mira, menos 3 está por acá, acá adelante. Entonces es la parte creciente. Y luego acá hay un gráfico más que no está tan preciso, de repente acá está. Esa es la gráfica, sí, pero a ti te interesa de 3 hacia la derecha, o sea, la parte que sube. Mira, ahí está. Acá está mismo trasladada un poquito más, ampliada. A esto se refiere, a esta línea roja se refiere. Es un pedacito de parábola, ¿sí? Ya. Y en ese caso la función ahora es creciente. Bien. Siguiente diapo. Entonces, es importante una cosa, escúchame, es una cosa muy importante. No te guíes, función creciente o decreciente, por la fórmula nada más, ¿no? Ah, parábola, no, no, cuidado, pero ¿dónde? Por eso la palabra dominio, esa palabra fuerte, ¿no? Dominio. En todos los reales, la función no tiene nada de creciente, ni nada de decreciente, ni nada de monótona, ni inyectiva, ni nada. Pero si tú el dominio lo restringes y das otro dominio, entonces ahí te das cuenta que sí, sí es creciente. ¿Ya? Empezamos de x1 menor que x2, concluimos que f de x1 es menor que f de x2, es decir, la función es creciente. Propiedades. Aquí hay una propiedad interesantísima. Tú sabes que el dominio de la función es un intervalo. Mira, ese es tu dato. Ahora el dominio, en el ejemplo anterior, tu dominio no era de 3 a más infinito, es decir, este intervalo semi, ¿no? Cerrado por un lado y abierto por el otro, y además de extremo infinito. Pero ahora el teorema te da un caso más restringido, más específico, y te dice, supongamos que tenemos una función cuyo dominio es un intervalo cerrado a B, y que su conjunto de llegadas son todos los reales. Y además tú sabes que la función es creciente. Entonces son tus hipótesis, ¿sí? Conjunto de el dominio es el intervalo cerrado a B. Cerrado en A, cerrado en B. El conjunto de llegada son todos los reales y la función es creciente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes que tú puedes saber quién es el rango? ¿Cómo voy a saber quién es el rango? Simplemente f de A, f de B, entre corchetes. Mira, ahí está la situación, ¿sí?
El rango es desde f de A hasta f de B. Esa banda, esa flecha violeta, morada, que está ahí, ancha, eso es el rango. Siempre te he dicho qué cosa es el rango. Es la porción del eje Y comprometida con mi gráfica. Exactamente eso. Solo que ahora, para hallar, no necesito hacer operaciones como la semana pasada. Si tú sabes dos cosas, ¿no? Que el dominio es un intervalo cerrado y que la función es creciente ya por dato, entonces el rango evalúas los extremos nomás. F de A, F de B, ese es el rango, no tienes que hacer más cálculos. ¿Ok? Por eso te digo, es una propiedad importante. Y hay otra, para el caso de decreciente. Una situación parecida, ¿no? También tienes que el dominio es un intervalo cerrado. No quiero que esta garganta me haga mala jugada justo el último día de clase. Mira, tu intervalo cerrado, ¿sí? Y tu función es decreciente. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién está el rango? El rango también es un intervalo cerrado ahora, solo que los extremos están intercambiados, ¿sí? ¿Ves? Función decreciente, tu dominio AB, rango será ahora primero f de b y después f de a, pero también es un intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, esa información la estás obteniendo gracias al hecho de que la función es creciente o decreciente. Continuemos. Está bonito, pueden tomarle captura a la propiedad. Es una buena propiedad, nos sirve en la solución de ejercicios. Bien. Función inyectiva, suryectiva y biyectiva, ¿no? Las terminaciones IVA. Debemos comprender con claridad inyectividad y suryectividad, porque la biyectividad simplemente es ser lo anterior a la vez, ¿sí? Vamos con la inyectividad, ¿sí? Tienes una función que va de un dominio, ¿sí? Y a un conjunto de llegada. Cuando esta función es inyectiva, tenemos dos definiciones, ¿sí? Equivalentes, ¿sí? Dice que la función es inyectiva sobre un conjunto A dentro del dominio, si solo si, dadas dos preimágenes, tales que sus imágenes son iguales, entonces las preimágenes también son iguales. O sea, tú partes f de x1 igual a f de x2, de eso partes y debes llegar a la conclusión que las preimágenes, ¿no? x1 y x2 son iguales. La otra definición, que te digo que es equivalente, es la siguiente. La función es inyectiva cuando tienes dos preimágenes diferentes, preimágenes, no imágenes, preimágenes diferentes, y eso significa de que las imágenes también lo son, ¿sí? De preimágenes diferentes implica imágenes diferentes también. O sea, si tú quieres comenzar tu análisis con f de algo, comienzas de la igualdad. F de 1 igual a f de x2, entonces x1 igual a x2. Y si tú quieres comenzar con las preimágenes, comienzas con el diferente. x1 diferente a x2, entonces debes llegar a la conclusión de que f de x1 también es diferente de x2. Por eso dice a preimágenes diferentes, imágenes diferentes. Esta nubecita de esta manera te sirve justamente para poder identificar en algunas situaciones a las funciones inyectivas. O más que identificar, también descartar, ¿no? Si no se cumple esto, no hay inyectividad. Vamos con el ejemplo. Otra vez, es inyectiva la función f definida por, y ustedes miran y tienen una vez más la parábola. Entonces, si ustedes se olvidan de esta parte un momento, se olvidan y dicen x cuadrado menos 6x más 5, nada más, ustedes van a decir, profesora, no puede haber inyectividad porque ahí se repiten, ¿no? Acá y llegan al mismo punto. Sí, tienes razón, pero te he dicho con x mayor o igual que 4. Entonces, si yo te estoy cortando tu dominio, entonces
es un pedazo del dominio. Con respecto al R, es otra cosa. La gráfica no va a ser todo, la gráfica va a ser una parte. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver. Entonces, ¿de qué nos valemos? Nos valemos de las definiciones, cualquiera de las dos, ¿sí? Vamos a partir del hecho de que x1 y x2, los dos están en el dominio, es decir, son mayores o iguales que 4. Tomamos 2 puntos en este dominio y tomamos imágenes iguales. ¿Debo llegar a qué conclusión? ¿Con qué definición estoy trabajando? Con la primera, Yo tomo 2 elementos del dominio y tomo 2 imágenes iguales. Debo llegar a la conclusión que x1 es igual a x2. A eso debo llegar. Aquí en esta primera línea yo no estoy afirmando eso. En esta línea te digo que x1 y x2 son de 4 a más infinito nada más. ¿Ok? Y f de x1 es igual a f de x2. Es decir, las imágenes son iguales y debo llegar a que las preimágenes también lo son. Oh. A ver. ¿Cuál es la ley? La ley es esta, ¿no? X cuadrado menos 6x más 5. Cuando ustedes tienen un polinomio de segundo grado, de esta manera, convendría hacer la completación de cuadrados para poder tener la variable controlada. Entonces, hemos evaluado y ahora decimos lo siguiente. Mira, x cuadrado menos 6. ¿Qué cosa debo sumarle para que esto se complete? Debo sumarle la mitad de 6, 3, ¿no? 9, entonces. 9 más 9 menos 9. ¿Para qué? Para que se haga un trinomio cuadrado perfecto. Por eso es que, profesora, ¿de dónde sale este 9? Bueno, acuérdate, este 6 le tomas la mitad, 3. A ese 3 lo elevas al cuadrado, 9. Le sumo 9 y le quito 9. No pasó nada. Entonces tienes x cuadrado menos 6x más 9 y el menos 9 más este 5 te da este menos 4. Listo, ¿ya? Entonces, de esta manera completamos cuadrado en ambos lados y tendrías la situación, estos 3 es un trinomio cuadrado perfecto. x1 menos 3 al cuadrado en ambos casos. Entonces, ahora sí, con toda tranquilidad, ese 4 se va. Te quedaría los cuadrados iguales. ¿Puedes tomarle raíz cuadrada? Sí. Cuando yo le tomo raíz cuadrada a algo al cuadrado, me queda valor absoluto, ¿ok? Y el valor absoluto puede ser más, menos, pero no te olvides de algo, ¿no? Recuerda que x es mayor o igual que 4. Entonces, si yo le quito 3, tendríamos x menos 3 mayor o igual que 1. Es decir, lo que está dentro es positivo siempre. No tienes que poner de analizar dos casos, porque ese otro caso negativo no tiene lugar según la información que tienes aquí. Por lo tanto, tú le tomas la raíz y tú no le pones valor absoluto, directo nada más, x1 menos 3 igual a x2 menos 3. ¿Ves? No te interesa esa barra porque x es, x1 y x2 son elementos del intervalo de 4 en adelante, entonces estos elementos, menos 3, son positivos. Cancelas el 3 y llegaste a la inyectividad. Eso es lo que tú necesitabas probar. ¿Está bien? La función ahora es inyectiva. Pueden tomarle captura si desean. Continuemos. Una curva corresponde a la gráfica de una función inyectiva si solo si toda recta horizontal corta la curva en un punto. Claro. A ver. Por ejemplo, acá. Te dice creciente, decreciente. Cuando es creciente y decreciente se da la inyectividad. Mira, ese es un trazo así, una sola vez. Acá otra vez un trazo, una sola vez.
funciones creciente y decreciente son modelos de inyectivas. Ahí está. Una vez, ¿ves? Cada vez que tú trazas una línea horizontal, solamente habrá un corte. ¿Ya? Decirte, en este caso, que es una parábola completa sobre todo su dominio, haces un corte y hay dos puntitos. Esto es una función, pero no es una función inyectiva. ¿Ok? ¿Y por qué tanta vuelta? Tanto tenemos que estudiar en unos minutitos la función inversa, la inversa de una función. Y ella no siempre existe, a veces exhaustivas. Por ejemplo, a ver, en términos muy sencillos, tú miras los dos dibujos, ya está. Entonces, este primer dibujo tiene inversa. Existe f asterisco o f a la menos 1, existe. En cambio, en el caso de G, que no es inyectiva, esta función no tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa? Porque no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, así nada más de ver el dibujo, ella tiene inversa y ella no tiene inversa. ¿Por qué motivo? Porque ella es inyectiva y ella no. ¿Sí? Entonces, avanzamos todavía, nos falta hablar de sobreyectividad, nos falta hablar de biyectividad, pero ya vamos conversando este tema de la inversa. ¿Sí? Es importante. Ahí está el otro concepto. Se dice que F es sobreyectiva o suryectiva cuando el rango es el conjunto de llegada, coinciden. El conjunto de llegada es B y el rango es un subconjunto de B, pero si coinciden, es decir, si el rango el rango de B, perdón, el rango de F es igual al conjunto B, la función se llama sobreyectiva. Significa de que, o también suryectiva. Cuando yo agarro cualquier elemento del conjunto de llegada, debo encontrar un elemento del conjunto de partida que le corresponde. Ahí está tu diagrama. ¿Ves? Tienes dos conjuntos. A es el conjunto de partida y dentro de A está el dominio. Y B es el conjunto de llegada y dentro de B está el rango. Así era, ¿no? Pero ahora yo quiero que esta función se llame sobreyectiva o suryectiva. Entonces va a pasar algo más. Mira, tu dominio, ¿no? Es lo cremita, lo que está sombradito acá, meloncito. Este es el conjunto A de partida y esto de aquí es el dominio. Este es mi conjunto B que tiene los elementos I1 y 2, nada más. Y yo me doy cuenta que a I1 y a I2, a ambos elementos de B, llega una flechita. Entonces, I1 y 2 es el rango también. Esta función, según el dibujito, sí es sobreyectiva porque su conjunto de llegada coincide con el rango. ¿Ves? ¿Ok? Al elemento I1 llegó X1 y llegó f de X2. Y el elemento I2 llegó I3. Pero la cosa es que están participando todos. ¿Cuándo no sería sobreyectiva? Dejaría de ser sobreyectiva si aquí tuviésemos un puntito, al menos uno, al que no llegue ninguna flecha, ¿sí? Yo tengo por acá un puntito solitario al que no llega ninguna flecha, significa que el conjunto B, ¿no? Y el rango es más pequeño, ¿no? Pero si todos los elementos de B, ¿no? Les llega una flecha, es decir, tienen un correspondiente, ¿no? Que viene de X, la función es sobreyectiva. Acá dice, ¿no? Repite lo que te estoy diciendo, siempre es posible encontrar al menos una preimagen para cada I en B. ¿Ok? A ver,
este otro pequeño esquemita, tienes conjunto A, tienes conjunto B, la correspondencia entre A y B llamada F, ¿qué va a pasar? X, mi dominio, un puntito bueno, y ves, acá, mira, el conjunto de partida simplemente es X, el conjunto de llegada es Y y Z, pero la flechita llega únicamente ahí, y Z se quedó solito. ¿Qué significa eso? Que el rango es Y, y que está contenido el rango dentro de B no es igual, porque a Z no le llega a nadie. ¿Ves? Z no viene de ninguna pareja. Entonces no tiene preimagen. La función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. Entonces dice, para determinar si una función es sobreyectiva, se debe comparar su rango con el conjunto de llegada. Tú hallas el rango y lo comparas con B. Ahora, tanto el B como el rango pueden ser conjuntos finitos como pueden ser intervalos. Pueden ser intervalos, ¿no? Cerrados, abiertos, pueden ser de un punto hasta más infinito, desde menos infinito hasta un punto, o pueden ser todos los reales. Hay que estar atentos a la función. Entonces, esto es necesario, ¿no? Que yo esté atenta a la forma, porque no, algo que a veces a los estudiantes les hace retroceder es que el estudiante únicamente se preocupa, bueno, en la mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿no? Se preocupan en esto, ¿no? En la formulita que tiene F, en la ley de formación. Entonces, de ahí quieren sacarlo todo. Y entonces ahí se encuentran con limitaciones, porque ¿qué cosa tengo que ver yo? El dominio y el rango. Yo puedo tener la misma ley de formación, pero para conjuntos diferentes de partida y llegada, o para dominios y rangos diferentes, y la función tiene otra gráfica, la función es otra cosa. Entonces, ahí les pido, por favor, que veamos de manera integral, no solamente la regla de correspondencia, sino también la parte del dominio del rango. Ejemplo 3. A ver, pero antes de eso, voy a dar un ojito a mi chat porque he estado... voy a dar un ojito a mi chat. ¿Tengo algo? ¿Alguna consulta? No sé, por si acaso. ¿Me están observando bien? ¿Están escuchando? Veo que sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Si alguna de las de las diapos quieren tomar alguna captura, me lo ponen ahí en el chat, tratar de atenderlos lo mejor que se pueda, ¿no? Vamos a continuar, chicos. Función f de los reales en B. Definida por x cuadrado. Ya. La función cuadrática, si yo considero conjunto de partida a los reales y conjunto de llegada a los reales, ya no es sobreyectiva. No, pues, ¿por qué motivo? Ustedes saben que cuando tú elevas al cuadrado, x cuadrado es positivo o cero. Y cuando yo te digo todos los reales, ahí hay negativos, no coincide. Para cualquier elemento, el cuadrado es mayor o igual que cero, entonces el rango es cero más infinito. Y eso no es exactamente todo R. No, está contenido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por lo tanto, F no es sobreyectiva. Gráficamente, ya sabes que x cuadrado es todo, ¿no? Ahí está, eso es x cuadrado. Y el conjunto de llegada, según esto, es todos los reales, o sea, toda la recta, toda la recta, ¿sí? Pero tu rango, según los cálculos, es de 0 hasta arriba. ¿Ves? El conjunto de llegada, el conjunto B de llegada es todo, todas las flechas, parte positiva, parte negativa, todo el eje Y. Pero el rango calculado es la parte rojita.
no coinciden. Está estrictamente contenido, por lo tanto, no hay sobreyectividad. ¿Listo? Pero ahora mira este caso. Yo te doy una función y te estoy dando, desde su definición, te estoy dando conjunto de partida y conjunto de llegada definidos, ¿no? Mira, tu dominio, te digo, tu dominio, no te doy solamente el conjunto de partida, te doy el dominio, 3, 8 cerrado. Cerrado en 3, cerrado en 8. Y B es el conjunto de llegada 3, 48. ¿Qué me falta? Me falta la regla de correspondencia, ¿no es cierto? La ley de formación. Eso no tengo. Ya. Ahorita me van a dar. Entonces, B es mi conjunto de llegada. Si yo logro demostrar que mi rango es 348, entonces está coincidiendo y será. Y si no coinciden, aunque sea un puntito, entonces ya, pues no es sobre. ¿Qué está pasando, a ver, chicos? Ahí está su regla de correspondencia, y si es algo de segundo grado, ya sabes que es parábola, ¿no? Sí, sí, parece. Claro que sí, chicos, pero no es la parábola, es un pedazo de parábola, entre 3 y 8. Bueno, entonces vamos a procesar. Mi dominio es conocido. Entonces estamos felices, pues, chicos. Nuestro dominio es conocido. Sí, profesora, pero ahí dice x cuadrado menos 2x. Completamos cuadrados, pues. O así nada más quieres trabajar. No sea, puede ser también, ¿ah? A ver, una manera práctica es escribir, ¿no? A ver, ahí sería más 1 menos 1, ¿sí? Podría ser aquí. A ver, vamos a ponerle, disculpa, aquí. El rojito, sí. Acá podemos ponerle más 1 menos 1 para completar cuadrados. Ahí está. Entonces ya tú sabes que esos tres primeros son un trinomio cuadrado perfecto que se llama x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? X menos 1 al cuadrado menos 1. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ahora lo único que hemos hecho es escribir nuestra regla de correspondencia de una manera mucho más amigable, se entiende ahora cómo es, pero ¿quién es la función? ¿No? ¿Quién es el rango? ¿No? ¿Quién es el rango? Fácil, pues, profesora, si yo conozco el dominio, ahorita hago el rango, perfecto. Lo único que teníamos que arreglar era que mi función estaba x cuadrado menos 2x, no estaba bonita. En cambio, así ya está, le digo, la variable, ¿no? Controlada en el cuadrado y podemos trabajar. Entonces, comienzas x entre 3 y 48. X menos 1, ¿dónde está? X menos 1 al cuadrado, ¿dónde está? X menos 1 al cuadrado menos 1, ¿dónde está? Y salió el rango. Ahí sabes. ¿Qué vamos a hacer? Réstale 1. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Elevar al cuadrado. Y como los extremos son positivos, entonces normal, 4 y 49. ¿Qué más? Réstale 1. ¿Esa es mi función? Sí, profesora, esa es mi función. Entonces, ¿quién es tu rango? Ah, esta es mi función, pues, ¿no? Mi rango es donde se mueve mi función, que es desde 3 hasta 48, que coincide con el conjunto que me han dado. ¿Ves? Mi función g va de 3 a 48, el rango es 3,48 y coincide, mira, ve, con b. El rango es b. Entonces, en este caso, sí la función es sobreyectiva. Entonces, profesora, depende bastante de cómo yo defina la función, sí. Depende bastante de cómo definas tú la función. Tú les das condiciones. Entonces, ustedes me pueden decir, profesora, si yo hubiera comenzado aquí, por ejemplo, esta función f de r en r más, por ejemplo, acá hubiera desde el momento que yo defino, claro, si yo aquí, en esta definición, en el ejemplo 3, le hubiera puesto aquí b igual a r más, entonces el rango hubiera coincidido con la parte roja, ¿no? Y con b. Y hubiéramos dicho que era sobreyectiva, pero teníamos que dar ambos ejemplos, ¿no? Para que ustedes observen cuándo sí y cuándo no. ¿Qué más? A ver, una definición, la tercera definición que falta, que te digo, además
Si yo tengo las dos situaciones a la vez, mi función es inyectiva, mi función es sobreyectiva, entonces la función se llama biyectiva. Biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez, ¿sí? Que cumpla con esas dos cositas. ¿Ok? Continuemos. De repente desean ahí tomarle captura a esos dos ejemplos. Pueden hacerlo y pasamos a la siguiente diapo. Todavía nos falta trabajar el tema de la función inversa. Por eso estoy controlando la hora, porque el tiempo nos falta todos los ejercicios. A ver, adelante. Función exponencial. Ustedes en la semana 16, también vamos a ver función logaritmo en la otra diapo. En la semana 16 hemos trabajado logaritmos, pero como unas propiedades, ¿no? Operaciones. También hemos hecho ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Y en la semana 1 hicimos teoría de exponentes. Todo ello era necesario para prepararnos y conocer ahora la función exponencial como tal. Entonces, la función exponencial tiene dos comportamientos y tiene dos casos según su base. La base es positiva, pero no es 1. Entonces, ahí separas la base entre 0 y 1 y la base mayor que 1. Resulta que en esos dos momentos la función cambia de comportamiento, ¿sí? Mira, ve. Aquí tienes la función exponencial, por ejemplo, aquí 2 a la x, 5 a la x, 10 a la x, e a la x, ¿ok? Cuando a es mayor que 1, tienes una función creciente, ¿sí? Su dominio son todos los reales y su rango es la parte positiva, nada más, desde 0 hasta arriba, positiva, ¿sí? Pero la función es creciente. ¿Ves? Ahí está, mira qué lindo, sus flechitas, qué bonito. La función es creciente, el dominio de los reales y el rango de ese 0 hasta más infinito. Ojo, 0 cerrado. Nunca es exactamente 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si A es positivo, pero es menor que 1? Solamente vive entre 0 y 1. Entonces, ¿quién cambia? Bueno, el dominio siguen siendo todos los reales y el rango también siguen siendo los positivos. ¿Sabes lo que cambia cuando cambia la base? Ahora positiva, pero entre 0 y 1. Ahora la función es decreciente. Mira, ¿sí? A ver, A, entre 0, 1, vamos bajando, vamos bajando. La función ahora es decreciente, el dominio de los reales y el rango 0 más infinito. ¿Sí? Listo. Bonito, ¿no? Está bien bonita esta función exponencial. Y vamos a estudiar también a la función logaritmo, ¿sí? La semana 16, hace muy poco, vimos a la función logaritmo con todas sus propiedades, su comportamiento. Ahora lo vamos a ver otra vez como función. Es decir, voy a ver el logaritmo y voy a pensar cuál es su dominio, su rango, su gráfica y qué propiedades más tiene. Si es monótona, si es creciente, cómo es, si tiene inversa o no. Ahí está la función logarítmica en base A. Particularizamos, ¿no? Los casos de la base 10 y de la base neperiana, base E. Pero ahora estamos viendo la función logarítmica general, ¿sí? Bien. Cuando la base es mayor que 1, es decir, logaritmo en base 3, logaritmo en base 2, logaritmo en base 10, logaritmo natural, ¿sí? La función es creciente también. Pero ahora, acuérdate lo que hicimos en la semana 16. Yo logaritmo le tomo solamente a lo positivo. Yo no le puedo tomar logaritmo a algo negativo, ¿no? Entonces, mi dominio es de 0 hacia más infinito. Y mi rango, todos los reales. Creciente, ¿ves? Mi dominio ahora es desde 0 abierto hasta más infinito. Y mis rangos son todos los reales. Función creciente, dominio positivos y el rango todos los reales. ¿Qué pasa si yo
cambio, la base, sigue siendo positiva, pero ahora está entre 0 y 1. Quiero decirte, logaritmo en base a un medio, logaritmo en base a un tercio, logaritmo en base a un quinto. ¿Qué haremos? ¿Sí? Entonces, lo mismo, pero mi gráfica ahora será decreciente, ¿sí? Decreciente, ¿sí? Cuando mi base está entre 0 y 1, igual es decreciente, mi dominio de 0 hasta más infinito, mi rango todos los reales, pero la función decreciente. Bonito, exactamente el dominio igual, el rango igual, el comportamiento es el que estás cambiando, ¿no? El tipo de, uno es decreciente y el otro es decreciente, el tipo de monotonía es el que está cambiando. Bien, qué bonito, chicos. Mírenlo, por favor, con toda la buena positividad, ¿sí? Y estas cosas, ¿no? Les digo, les reitero, nos sirven cuando ya estemos en la universidad, ¿no? Dios mediante, con tanto esfuerzo, llegamos a nuestros estudios en la universidad y vamos a ver otra vez funciones. El tema de funciones se ve en todos los cursos de matemática básica, o también le llaman análisis 1, cálculo 1, en fin. Tienen nombres así, pero vuelves a hacer funciones, pero funciones un poco más, ¿no? Completas, pero ya tienes una idea, ¿sí? Y ya, también otra cosa, ¿no? Vamos más rápido, claro, más profundo y más rápido, pero ya si el estudiante vio acá, ya se le hace mucho más familiar y avanzan. Pero si estamos perdidos en funciones a nivel preuniversitario, entonces ahí van a venir los problemas después. Por eso tienes doble motivo para darle a este tema una importancia particular. Para nuestro examen, bueno, de repente usted dirá, profesora, no son tantos puntos, qué sé yo. Tiene razón, sí, pero con el punto es punto, ¿sí? Ustedes tienen que hacer el mejor examen posible y los puntos tienen que conseguirlos del curso que venga. La cosa es que tienen que ser sus puntos. Pero además, ¿no? Más adelante, en contenidos, hay temas de nuestro curso álgebra que vas a volver a ver. Te acordarás, ¿sí? Vas a volver a ver matrices, determinantes, cosas. Vas a volver a ver algoritmo de la división, de verdad. Ah, sí, yo me preparé y yo vi estas propiedades. Iban a sentirse bien. Continuemos. La función inversa con esto. Mira, función de A en B. ¿Cuál es la condición? Hemos dicho. ¿Cuál es el requisito, el super requisito que la función sea inyectiva? Para poder hablar de inversa, tengo que hablar de inyectividad. Aquí está la palabra, inyectiva. Tiene conjunto A, conjunto B, dominio, rango, inyectiva. La inversa es como el regreso, ¿sí? Mi función inversa va de B en A. Lo que era rango ahora es dominio, y lo que era dominio ahora es rango de la función inversa. Y la ley de formación se consigue despejando la variable X en función de Y, considerando primero la regla de correspondencia de F. En la regla de correspondencia de F, despejo X en función de Y, y esa será la regla de correspondencia de F inversa. Ahí le está llamando F estrellita, ¿no? ¿Ves? Mira la flechita, ¿ves? Es el regreso. Eso te digo, acá está, el dominio de la inversa es el rango de la directa y el rango de la inversa es el dominio de la directa. A la función f asterisco comienza de b y llega hasta tal que x es igual a f asterisco de y, si solo sí, y es igual a f de x. Entonces, de este gráfico, de este esquema, ¿no? El dominio de la inversa es el rango, ya lo he dicho, y el rango de la inversa es el dominio de la directa. ¿Cómo hacemos para calcular la inversa? ¿Cómo hacemos? Hemos dicho, despejamos x en función de y. Aquí está, teniendo en cuenta, se calcula el rango, ¿no? Se despeja la variable x. Despejando hacemos un cambio. Cambiamos la variable por y. Y cuando no es inyectiva, no hay inversa, obviamente. Un ejemplito.
halla la función inversa de la función definida por. Mira, una vez más, si mi estudiante se pone a ver esto, dice parábola. Las parábolas no tienen inversa, ¿verdad? No tienen, pues no tienen porque no son inyectivas. Pero te he dicho con x mayor o igual que 3. Ah, ya. Entonces nos interesa un pedazo. Debe ser la zona creciente o puede ser la zona decreciente también. Entonces, ahí sí. Entonces tenemos que ver la inyectividad, ¿no? Entonces lo completa ese cuadrado así, x más 4 más 1, eso ya hemos conocido, ¿no? Y dice, cuando x es mayor que 3, ¿cómo se comporta la función? A ver, le sumas 2, lo elevas al cuadrado, ¿ok? Lo elevas al cuadrado, le restas 1, ahí tienes. El rango es de 24 más infinito. Entonces, si tú tienes el rango de la función directa, ese es el dominio de la inversa, ¿sí? Y cuando yo te digo que x es mayor o igual que 3, ese es el dominio de la directa, ese será el rango de la inversa. Ahora, al revés, ¿quién será la función? ¿No? ¿Qué decía la teoría por acá? Aquí, cálculo de la inversa, ¿no? Esto deberías tomarle captura, esta diapo. Dice, teniendo en cuenta la variación se calcula el rango. Justo hemos visto el rango, ya. Ahora, despejamos la variable x, ¿no? Después de haber despejado x, cambiamos la variable. Entonces, vamos. Ya dijimos el rango, ya está calculadito. Ya está. Ese rango de la función f, de la función directa, es el dominio de la función inversa. Ahora, ¿qué sigue? Calculemos la regla de correspondencia de la función inversa. Y para eso, despejamos x en función de y. Por eso dice eso. O sea, ¿por qué despejo x en función de y? Para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa. Ahí lo tienes, x más 2 al cuadrado y más 1. ¿Por qué hay más 1? Es que ustedes dicen, este menos 1 pasó a sumar. X más 2 al cuadrado y este menos 1 pasó a sumar. Ahora, ¿qué más? Acuérdate, yo quiero despejar a x. Ah, tengo que tomar raíz cuadrada. Tómale pues. Tomamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x más 1 igual al valor absoluto de x más 2. Muy bien. Pero ustedes dicen, y es mayor que 24, ¿no? Ah, ya, entonces eso está bien definido. Y yo digo, la raíz cuadrada no puede ser un negativo. Entonces tomamos x más 2 igual a x más 1. Claro, porque x es más 3, ¿no? X mayor que 3. Si x es mayor que 3, x más 2 es mayor que 5. Y es positivo. Entonces, por eso estas barras se ignoran, ¿no? Ignoro las barras. No hago dos casos. Ignoro las barras porque yo tengo la certeza dónde vive x. Faltaría que este número 2 pase a restar. X solito es raíz cuadrada de y más 1 menos 2. Ya despejamos x en función de y. ¿Quién es la función inversa? Bueno, en la teoría de la diapo anterior dice, una vez que terminas de despejar, ahora vas a escribir f asterisco, ¿no? Y la función ella la vamos a escribir en la variable x. Y ahí terminamos. Entonces, la función inversa, ¿no? Es la función inversa de x, es raíz cuadrada de x más 1 menos 2. Entonces, el dominio de la inversa es el rango de la directa, que habíamos calculado al inicio, y el rango de la inversa es el dominio de la directa, que fue dado de dato. Terminó. ¿Correcto? Pueden tomarle captura a este ejemplo, creo yo, es interesante, es sencillo. Vámonos ahora a la diapo de ejercicios, estamos con el tiempo full. Medido. Muchas gracias por esta atención y pasamos ahora al otro
a compartir la otra diapo. No tengo comentarios. A ver, un momentito. Vamos a ver la diapo. Un momentito, necesito Ya, ahora sí. Ya, ahí están los ejercicios de clase, 8 ejercicios como siempre. A ver, contra el tiempo, vamos corriendo, chicos. A ver, vamos. Este primer ejercicio es rápido. Este ejercicio no nos va a hacer grandes operaciones ni grandes razonamientos. Dice, en la clase de álgebra el profesor Luis le pide a sus estudiantes que determinen el valor de a más b cuadrado de tal manera que el siguiente conjunto, mire el conjunto, sea una función inyectiva. Sea una función inyectiva. Entonces ustedes van a observar el conjunto. Vamos a observar este conjunto sabiendo que se trata de una función inyectiva. Y no solamente eso, ¿no? No solamente que es función inyectiva, también que es función. Acuérdate, para que sea función inyectiva, primero tiene que ser función. La semana pasada hicimos ejercicio de ello. Yo tengo, aquí dice, primera componente, mira, esto es no por ser inyectiva, sino por ser simplemente función. B cuadrado menos 2, su pareja es B menos 1. Y acá tienes que B cuadrado menos 2, su pareja es 2. Si es una función, tiene que haber fidelidad, ¿no? Entonces, el B menos 1, ¿ok? La pareja de B cuadrado menos 2 es B menos 1 y la pareja de B cuadrado menos 2 es 2. No queda otra que B tiene que ser 3, si no, no hay pareja ahí, no hay fidelidad. Listo. Entonces ya tengo el valor de 3 por el hecho de ser función. Nada más. Por el hecho de ser función. Ahora, la inyectividad, eso es otra, ¿no? Entonces dice que es 1 a 1, 1 a 1. No puede suceder de que dos preimágenes lleguen al mismo elemento. Ustedes tienen que 3a cuadrado llega a menos 4 y que 12 también llega a menos 4. Eso sí puede suceder, ¿no? O sea, puede suceder que estos números sean diferentes, que a valga 1, por ejemplo, y que 3 llega a menos 4 y que 12 también llega a menos 4. Puede ser como función, sí, pero te ha dicho inyectiva. Ah, cuando es inyectiva es 1 a 1. Entonces, si 3a cuadrado llega a menos 4 y 12 llega a menos 4, tienen que ser iguales. Esa es mi definición de inyectividad. Entonces, vas a decir que 3a cuadrado, ¿sí? Es igual a 12. Y de ahí vas a sacar el valor de a. Y una vez que haces eso, puedes conocer a más b cuadrado. ¿Ok? Entonces, primero, solamente por ser función, así hallamos b. Y luego por ser función inyectiva. Como es función, ahí está. La pareja de b cuadrado menos 2 es 2. Entonces, b menos 1 es igual a 2, b vale 3. Y ahora por ser función inyectiva, ¿no? Por ser inyectiva, si 3a cuadrado llega a menos 4 y 12 llega a menos 4, entonces estas primeras componentes tienen que ser iguales también. Y ahí tienes el valor exacto de a. Pero a cuadrado puede ser 4 y nos ponemos en dos casos. O sea, el valor de b es fijo, el valor de b es 3. El valor de a, dice a cuadrado es 4, o sea que puede ser 2 o puede ser menos 2. Y tengo que descartar uno de ellos dos, ¿no? No voy a ponerme, entonces a cuadrado igual a 4, entonces a igual a 2 de frente. No, cuidado. A igual a 2, a igual a menos 2. Nos ponemos en el primer caso. Si a fuese solo 2, exactamente 2,
vamos a venir aquí y vamos a reemplazar el valor de A aquí. Entonces, tú reemplazas los valores de A y tendrías tu función así. Esto, al reemplazar, ¿es función? Sí. Al reemplazar, ¿es función inyectiva? No. ¿Por qué no es inyectiva? Mira, 7 se va a 2 y 5 también se va a 2. Ah, no, pues hay dos elementos que están llegando. No, 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 no. Entonces, ¿es función? Sí. ¿Es inyectiva? No. ¿Me sirve A igual a 2? No. ¿Por qué no me da la inyectividad? Entonces vamos a conseguir el otro. Ahora A igual a menos 2, entonces nuestra función ahora queda así, ¿no? Aquí. Y esta ahora sí es una función inyectiva. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta correcta? No. Ah, el cálculo de A más B cuadrado. Sería menos 2 más 3 al cuadrado. ¿Sí? Menos 2 más 3 al cuadrado, eso es 7. Ojo que si ustedes no tenían en cuenta este detalle y me decían, A vale 2, ok, si tú dices que A vale 2, entonces acá sería 2 positivo y la respuesta hubiese salido 11. Y 11 está entre las alternativas, ahí está la trampa. Si mi estudiante no está muy atento, podría marcar la C. La respuesta es la D. Pueden ustedes tomar captura del ejercicio si desean. Ok. Son 8:57. Bien. Ejercicio número 2. Dominio, función creciente, ajá. Mira, ahora te está haciendo bien específico. Mi dominio es un intervalo cerrado. Mi conjunto de llegada es un intervalo cerrado. Ojo, el dominio es AB, intervalo cerrado, y el conjunto de llegada es un intervalo cerrado. No te ha dicho que es el rango. Seguimos leyendo. Esta función es decreciente y sobreyectiva. Ah, cuando tú ves esta palabra sobreyectiva, te está diciendo, esta palabra sobreyectiva, te está diciendo que el rango es él. Te está dando el rango, porque si es sobreyectiva, significa que coincide el rango con el conjunto de llegada. Y te está dando la regla de correspondencia que f de x es raíz cúbica de 3 menos 3x. Determine la cantidad de elementos enteros pares del dominio. Bueno, si te están pidiendo los elementos pares del dominio, es que tienes que encontrar quién es AB. Claro, porque yo no sé, a mí yo tengo de dato el rango, ¿no? Primero parecía conjunto de llegada, menos 1, 3, pero cuando ves la palabra sobreyectiva, lo que te está diciendo es que el rango es menos 1, 3, y mi función es decreciente. ¿Y quién es AB para poder conocer el dominio y sacar sus elementos pares? También tienes la regla de correspondencia. Entonces, hay una propiedad que vimos en la teoría que te dice, ¿no? Que si la función es decreciente, entonces el rango es f de b, f de a, las imágenes. Es un teorema. Como es decreciente y sobreyectiva sobre un intervalo cerrado, el rango es las imágenes, pero al revés. Esta es una propiedad que se vio en la teoría, ¿sí? F de B, F de A, al revés. Pero, por otro lado, eso es porque es decreciente. Porque es decreciente, como según el teorema, el rango es él. Y por la ser sobreyectiva, entonces el rango es él. El rango es el conjunto de llegada.
Por ser sobreyectiva, el rango es menos 1, 3. Entonces, te está diciendo que f de b es menos 1 y que f de a es 3. Y tienes la regla de correspondencia. La regla de correspondencia te dice raíz cúbica de 3 menos, ¿no? Acá. Es igual a menos 1 y raíz cúbica. Bueno, de aquí elevamos al cuadrado, transponemos y al cubo, perdón, al cubo, transponemos y tenemos el valor exacto de b. En el otro caso, raíz cúbica de 3 menos a igual a 3, elevamos al cubo. Y luego transponemos el a para sacar el valor de menos 24. Entonces, ¿quién es tu dominio? Tu dominio era el intervalo AB, ¿sí o no? Tu dominio es el intervalo AB. Bueno, tu dominio es el intervalo AB. Entonces, es el intervalo menos 24, 4. Y dentro de este conjunto existen, ¿no?, enteros, pero te han dicho los enteros pares. Menos 24 y luego, ¿no?, menos 22, menos 20, así. Ahí está. Menos 22, menos 20, ahí están toditos los elementos y ahora los tienes que contar. Que eso es lo que dice, la cantidad de elementos enteros pares. ¿Por qué dice 12 más 1 más 2? Mira, los enteros pares negativos, desde el menos 24 hasta el menos 2, ahí hay 12. Luego el nulo es 1 y luego los positivos son 2. La respuesta es 15, alternativa C. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Por favor, nos faltan 6 ejercicios. Sí, sí, sí. No crean que está tan... El tiempo no está muy amigo, pero bueno. Ok. Si la función sobreyectiva f, en este ejercicio nos dicen función sobreyectiva. Entonces te están diciendo desde la primera línea, escúchame bien, que el conjunto de llegada 215 es el rango. Si yo veo la palabra sobreyectiva, entonces te están dando de dato el rango 215. No te dice el rango es 215, te dice la palabra sobreyectiva, tú lo entiendes. Está definida por la regla f de x cuadrado menos 4x cuadrado más 5x más 6. Para todo x perteneciente a, determina el conjunto A. Bueno, me están diciendo que hay el dominio, ¿no es cierto? Claro, pues chicos, dominio de f igual a A, y luego dice, determina el conjunto A. Te han pedido que ahí es el dominio. Pero ahora hay un detalle. Ahora la función tiene esta forma de cociente, ¿no? Entonces, como que ustedes se quedan preocupados pensando, uy, con esta función está cuadritos. No, vamos a ver que esa función no es tan difícil como pudiese parecer. Repasemos lo que te dice el problema. Primera información, la función es sobreyectiva. Va del dominio, su dominio se llama A, su conjunto de llegada es 215, pero como es sobreyectiva, su rango es 215 y su regla de correspondencia es esta. Es decir, yo te doy una función, yo te doy su rango, ¿no? Te doy la regla de correspondencia, te doy el rango y te pido el dominio. Así de simple. Pero ustedes dicen, ese numerador y ese denominador se podrían factorizar. Ustedes han estudiado factorización y también han hecho productos notables. Entonces, mi numerador es x más 2 por x menos 2 y mi denominador es x más 3 por x más 2. Entonces, si x no vale, mira, esto
Escúchame bien. Esto de acá se hace 0 cuando x vale exactamente menos 2, ¿sí? Entonces yo digo, si yo anulo la posibilidad, ¿no? Retiro, excluyo la posibilidad de que x sea exactamente menos 2, yo puedo cancelar. Chan, chan, se fue. X más 2 se van y queda aquí. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, hemos cancelado, haciendo la restricción, que x no puede ser menos 2. Listo. X no puede ser menos 2. O sea que cuando yo haya mi dominio, ahí no debe encontrarse el menos 2. Listo. Ahora esta forma de función está más sencilla, ¿no? Claro, profesora, y ahora sí no da miedo, claro, está mucho menos. Pero igual hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que mi numerador y mi denominador están, el X está en el numerador y en el denominador. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un arreglito, ¿sí? Vamos a hacer, es buscar una expresión equivalente, mira, equivalente a esto, de tal forma que mi variable se encuentre solo arriba o solo abajo, solo en el denominador o solo en el numerador. Vamos a separarlo para que no esté así. Ya. Pregunta que siempre le hago a los chicos. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿A quién me voy a parecer? ¿Al denominador o al numerador para conseguir que esta expresión sea más sencilla? Respuesta, al denominador. El denominador me manda, el de abajo, ¿ya? Entonces, tú dices, voy a acomodar mi numerador a la forma del denominador para poder simplificar, ¿ya? Entonces, tú dices, ya. Como la función es sobreyectiva, está entre 2 y 15. Esto es verdad, porque este es su rango. Pero, repito, esta expresión así no puede quedar. ¿Por qué no puede quedar así? Es que, chicos, tengo x arriba, x con menos, abajo x con más. ¿Ok? Tengo que buscar una expresión equivalente, pero más sencilla. Yo sé que toda esta expresión está entre 2 y 15, que es mayor o igual que 2, que es menor o igual que 15, pero así no puedes trabajar. Mira, manda el denominador, súmale 3, réstale 3 y te queda de esta forma. Ahora te queda desdoblar. Mira, x más 3 divides acá, menos x más 3 divide a 5. Entonces ya sabes que esto es 1 y el 1 resta a todo. Restemos a todo 1. Al restarle el 1, quedaría acá, en lugar de 2 queda 1, aquí queda 5 sobre x más 3 negativo, y aquí queda 14, 4, o sea, el 5, 15 menos 1, 14. Recordemos lo que estamos buscando. Estamos buscando el conjunto A, y el conjunto A es el dominio, y el dominio son los valores de x. Entonces, tenemos que despejar a x de esta expresión. Entonces, para eso hay que invertirlo, ¿no? Primero le cambio de signo a todo. Ya está, le cambiamos de signo, miren, menos 1, esto se volteó. Y ahora sí lo invertimos. Como tiene extremos negativos, se puede voltear, y al voltear, el sentido de la desigualdad vuelve a cambiar. ¿Ves? Entonces, ahora este menos 1, pero es menor o igual, y ahora numerador x más 3, denominador 5. Ya nos falta muy poco. Multipliquemos por 5 y después restemos 3. Multiplicamos por 5, ¿ya? ¿Listo? Ahora, réstale 3. Listo, ya tienes el conjunto donde vive x. X está valiendo entre menos 8 y menos 47 sobre 14. Ahí está, ese es tu dominio. Listo, eso es la alternativa C. Ahí quedó. Y claramente, el elemento menos 2 que habíamos cancelado no pertenece acá. Bien, entonces, ahí está el ejercicio 3 terminado. Podemos pasar al siguiente, pueden tomarle captura si desean.
a este ejercicio 3 para poder ir directo, ¿no? Porque luego tenemos algunos ejercicios que no son así directos, sino que son con planteitos, porque son tipo deco, y entonces ahí nos toma un poco más de tiempo, ¿ok? Ya, voy a continuar. Ahí está, el ejercicio 4 también es bastante directo, nos permite avanzar. Dice que la función f, a ver, el par de 2, 5, menos 1, 1, 4, 9, 3, 7 y menos 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿sí? Esta función, menos 2, 2, 5, menos 1, 1, 4, 9, 3, 7 y menos 2. No se repite nada, ¿no? Dice que es una función y esta otra, g, menos 3, 5, 0, menos 2, 2a menos 1,531 a cuadrado menos 2 menos 4 es una función inyectiva. A. Entonces ustedes dicen, si esta de acá es inyectiva, aquí, mira a ver, por favor. Ahorita vamos a activar el PPT, pero estamos leyendo entre nuestra cuenta, es una función inyectiva. Mira aquí y mira acá. La segunda componente es 5. Cuando es inyectiva, entonces las primeras componentes también tienen que ser iguales. ¿Sí? Acuérdate, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Acá te está diciendo, f de menos 3 es 5. Y acá te está diciendo, perdón, g de menos 3 es 5. Y aquí te está diciendo, g de 2a menos 1 es 5. Ah, entonces necesariamente 2a menos 1 tiene que ser menos 3. Bien, entonces, pero la pregunta, pues, ¿qué nos están preguntando? Estoy olvidándome de la pregunta, pues como ya hemos visto, pero ¿qué cosa voy a contestar? Primero, la regla de correspondencia de f es 2x más 1. Ah, ustedes dicen, a ver, el doble, 2 por 2, 4 más 1, 5. Ah, ¿verdad, no? Acá sería 2 por 2 menos 2 más 1 menos 1, ¿verdad, no? 2 por 4, 8, 8 más 1, 9. Sí, bueno, se parece, pero tiene que ser la regla para todos, ¿eh? No es que para la mayoría. Te está preguntando si la regla de correspondencia es 2x más 1 y tiene que cumplirse en todos. Entonces ustedes dicen, bueno, sí, ¿verdad? Felicidad. El otro también, qué bien. El tercero, muy bien. El cuarto, muy bien. Pero el último, ¿qué pasa con el último? ¿No? Entonces, el doble de menos 2 más 1 es menos 3. No cumple. No cumple. Entonces está fallando. Por lo tanto, la primera es falsa. La proposición 1 romano es falsa. La segunda te dice, f asterisco de 3 es 7. F asterisco de 3 es 7. Bueno, si yo quiero f asterisco, tengo que escribir pares ordenados, ¿no? 5, 2, menos 1, 1, 4, 9, 7, 3 y 3 menos 2. Ahí está. ¿Qué cosa he escrito, profesora? Lo que acabo de escribir es la función f inversa. Y f inversa, en este caso que no tienes reglas de correspondencia de esta manera, sino que es un conjunto finito, la función inversa es el mismo par ordenado, pero al revés, ¿no? Lo que era dominio era rango, lo que era rango era dominio. Entonces, acá te decía 2, 5, su función inversa será 5, 2. Aquí no pasa nada, aquí es 4, 9, será 9, 4. Acá es 3, 7, será 7, 3. Menos 3, menos 2, 3, ahora será 3 menos 2. Y la pregunta es,
La función inversa evaluada en 3 vale 7. A ver, f asterisco de 5, f asterisco de menos 1, f asterisco de 9, f asterisco de 7. La f asterisco de 7 es 3, no, pero me ha dicho f asterisco de 3. Acá, el último, el último. No, el f asterisco de 3 es igual a menos 2. Y aquí dice que f asterisco de 3 es 7, entonces no es falso, es falso. La primera y la segunda son falsas. Finalmente te preguntan si la inversa de menos 4 es menos 1. Entonces, es el momento de hallar el valor de A. Hay que hallar el valor de A. Acuérdate, menos 3 va con 5 y 2A menos 1 va con 5, entonces tienen que ser iguales. Es por eso menos 2, es de 2A menos 1, tiene que ir con menos 3. Y de aquí tienes el valor exacto de A. Reemplazamos, ¿no? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos 5 llaves, ahora solo tenemos 4 llaves. Sí. La pregunta es, ¿quién es G asterisco? Bueno, profesora, G asterisco, igual pongo unas llaves, igual pongo pares ordenados, pero ahora cambiando, ¿no? Ya no va a ser menos 3, 5, será 5 menos 3. Ya no va a ser 0 menos 2, será menos 2, 0. Así es la función inversa. Ah, ya. Y la pregunta es, la evaluación en menos 4, ¿quién es? Acá está de 5 en menos 2, acá. La evaluación en menos 4 es menos 1. Ya. Entonces, en efecto, está cumpliendo lo que afirma acá. G asterisco de menos 4 es menos 1. Perfecto. Verdadero. Entonces, falso, falso, verdadero, alternativa B. ¿Listo? Pueden tomarle captura al ejercicio. Y ahora nos vamos con el número 5. Y ahí tengo que explicar con un poco más de detalle. Uh-huh. Veamos. Aquí nos calmamos un poco y leemos con paciencia. ¿Está bien? Pero antes, o sea, 5, 6, 7, nos falta 4 problemas, pero este de aquí es poco aplicativo, el que viene también, ¿ves? ¿Sí? Por eso es este también, ¿ves? Uh-huh. Ay, ay, ay. Entonces, por eso es que está un poco apurada, acelerada la primera parte para tener tiempo de dedicarnos a esto. ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero, porque los anteriores eran más directos, ¿no? No decos. Pero antes de ello, queridos chicos, voy a ver si tengo algo en mi chat. No hay preguntas, no hay consultas, no hay nada para poder avanzar. Está todo claro, se comprende, se entiende. Parece que sí, espero que sea así. Voy a continuar con el ejercicio número 5, pero como te estoy diciendo, ahora tenemos que darle un respiro a las lecturas. Ya no es tan directo, sino empezar a analizar porque tenemos que plantear algunas cosas. Entonces, el tiempo está justo, ¿sí? El tiempo está justo porque necesito darle su tiempo a cada ejercicio. Vamos, chicos. Uy, me estoy quedando sin batería. Espérame, por favor, unos instantes.
¿Listo? Ya, continuemos. A leer. Población de árboles en un bosque. La cantidad de árboles que habrá dentro de T años en un bosque está modelada por C de T. Entonces, T es el tiempo. Que habrá dentro de T años en un bosque está modelada por C de T a 1 más R a la T. ¿Ok? Entonces tenemos A, tenemos R, tenemos T. Son tres elementos que tenemos que saber quiénes son. Pues son los elementos de la fórmula. T es el tiempo, ¿sí? Pues la cantidad total de árboles que habrá dentro de T años, ¿sí? Entonces, C de 1 dentro de un año, C de 5 dentro de 5 años, C de 10 dentro de 10 años. Y si yo digo C de 0, es en el momento que empieza mi experiencia, ¿no? En el momento inicial que debe haber una cantidad de árboles, ¿ok? Ya. Donde A es una, o sea, ya sé quién es T es el tiempo, ¿ok? A es una constante positiva, constante. Ya. Y R es la tasa de crecimiento actual de la cantidad de árboles en el bosque. R es la tasa de crecimiento anual de la cantidad de árboles en el bosque. Ya. Si la cantidad de árboles de un determinado bosque crece de manera constante en 2% anualmente, satisfaciendo el modelo CT, mira, si la cantidad de árboles de un determinado bosque crece de manera constante, o sea, te está diciendo que es una función creciente, ¿sí? Claro. En 2% anualmente y satisface el modelo CT, está. ¿Dentro de cuántos años aproximadamente se triplicará la cantidad de árboles que hay en el bosque? Entonces, tenemos que pensar darle a t igual a 0 para pensar cuántos árboles hay al inicio de mi experiencia, ¿no? Y luego tenemos que pensar que esa cantidad me saldrá una cantidad de árboles. Tengo que pensar para qué tiempo será el triple de esta cantidad inicial. Perdón. Entonces, momento inicial es cuando t vale 0. ¿Sí? El momento inicial es cuando t vale 0. En esta fórmula reemplazamos c de 0 es igual a 1 más r a la 0. Y esto es 1, por lo tanto, c de 0 es igual a A. Al inicio de nuestra experiencia tenemos A árboles. ¿Sí? Esa es la cantidad de A árboles. Actualmente en el bosque hay A árboles y de aquí en adelante vamos a empezar a usar las fórmulas. ¿Ya? Entonces, yo te dije, yo no sé quién es T, yo no sé quién es A, yo no sé quién es R. Pero luego ya hemos visto, bueno, el tiempo es 0 para comenzar y luego empieza a tomar valores. Y la cantidad de árboles con los que comenzamos es A. O sea que ese coeficiente representa, el coeficiente A es la cantidad de árboles que había inicialmente. Luego te dice R, ¿no? Donde A es la constante, o sea, va a seguir siendo A, y R es la tasa de crecimiento anual de la cantidad de árboles en el bosque. La tasa de crecimiento anual. Allá. Entonces, ahí donde está el R, voy a reemplazar, ¿no? Porque dice que crece de manera constante el 2% anualmente. Pero voy a colocar 2. Ahí, si colocamos 2, ya lo malogramos, ¿eh? Si te está hablando del porcentaje, es 2 sobre 100. Acá te está diciendo dentro de cuántos años aproximadamente se triplicará la cantidad de árboles. Por eso es que acá te pone C de T igual a 3A. ¿Para qué valor de T? ¿Para qué valor de T? Cuando T vale 0,
se llama A. ¿Para qué valor de T se llama 3A? Entonces reemplazamos, ¿no? En la fórmula, en esta fórmula, ¿dónde está esta fórmula? Vamos a marcarla. Aquí. Ahí. Ahora estoy pensando, ¿no? Que la cantidad de árboles es el triple a la T. Eso es. 3A es igual a A más 1 más R a la T. Cancelamos el A y me quedaría 1 más R a la T igual a 3. Pero acuérdate que T es lo que vamos a hallar. R es el 2%. R es el 2%. Entonces, no voy a decir 1 más 2%, ¿no? ¿Cómo voy a decir? 1 más 2 sobre 100. Por eso, teníamos como dato el logaritmo de 3 y el logaritmo de 1.02. Ustedes dicen, tomemos logaritmo a ambos lados. Logaritmo igual a logaritmo. Entonces, yo quiero T, ¿sí? Yo quiero el tiempo. Esa es la pregunta. ¿Dentro de cuántos años? Aprox. Entonces, este T baja y estos logaritmos se calculan, ¿sí? Por eso te ha dado aquí unos datos numéricos. Logaritmo de 3, 0.4771 y el otro es logaritmo de 1.2, 0.0086. Ya, pues, hay que reemplazar. Pasa a dividir este logaritmo y tendríamos este cociente. Reemplazamos los números. ¿Qué es esto? Logaritmo de 3. Logaritmo de 3 es 0,4771 y abajo logaritmo de 1,02 es 0,0086. Listo. Te dice que dentro de 55, 47 años, ¿sí? Aprox. Entonces, aquí viene la pregunta. Usted dice, en mis claves tengo números enteros, ¿sí? Entonces dice, ¿dentro de cuántos años aproximadamente se triplicará la cantidad de árboles que hay en el bosque? Cuando te dice aproximadamente estamos hablando del tiempo, ¿no? Si hubiese una alternativa 55, ¿marcaría 55? Porque ustedes deben decir, marcamos 56 porque es lo más cercano, ¿no? Tienes razón. Pero no solo por eso, ¿no? Si hubiese una alternativa 55, ¿marcaría 55? No. Claro, porque es que cuando sea 55 el tiempo, no habrá la cantidad que dice 3A, no habrá llegado, estará por llegar. Tiene que ser de 55 o más para haber logrado triplicar lo que dice, ¿ok? Si hubiese habido una alternativa 55, tampoco la ibas a elegir, sí, profesora, entre 55, 47 y 55, sí, pero cuando tú piensas, cuando ha pasado 55 años, no ha triplicado, está por triplicar. En cambio, cuando ha pasado 56, ya triplicó, de hecho, ya lo pasó. Alternativa B, puedes tomar captura, si deseas, ¿sí? Ahí está el ejercicio completito, y nos falta, a ver, son 29, tenemos 20 minutos, chicos, ¿sí? 30, 40, 50, sí. Vamos a seguir. 6, 7, tenemos otro problema, estamos con el tiempo exacto. Necesito explicarte lo que sigue. Por favor, pasamos, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Sería recomendable que lo tomen captura para que puedan ustedes revisar, ¿no? Bien, vamos. Ajá. Brillo luminoso de una estrella. Mira qué bonita fórmula. Según la clasificación de las estrellas, la magnitud del brillo luminoso de una estrella está modelada por... Y aquí tenemos que leer con un poco de cuidado. No está difícil, ¿eh? Está fácil, pero hay que leer con un poco de cuidado. Esa fórmula amarillita dice que está
el brillo luminoso de una estrella está modelada por eso B es como decir la función brillo, L será pues la luminosidad, ¿no? Dice aquí, donde L es la magnitud del flujo luminoso. O sea, esa L es como que en otras variables decimos X, ¿no? Así, o T, tiempo. Ahora no es X, no es, sino es el flujo luminoso. Ok. Luego te dice L sub 0 es la magnitud del flujo luminoso de las estrellas más débiles. Entonces, ustedes observan de que yo a esos valores, perdón, a esas letritas L sub 0, ¿no? Yo los tengo que traducir en numeritos. Pues. Y K sub 0 es una constante. Sin embargo, yo tengo que ver si hallo K sub 0 o si despejo K sub 0, porque en mis alternativas no hay ningún K sub 0, o sea que o se despeja o se calcula, ¿sí? Luego dice si las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de magnitud 6, determine la magnitud del brillo luminoso de una estrella que tiene un flujo luminoso igual a 10 a la 0.9 L sub 0. Leemos otra vez. Entonces, aquí está. Esta es nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos K sub 0, tenemos L sub 0, ¿sí? Donde L es la magnitud del flujo, de su flujo luminoso, de la estrella. Ya. L sub 0 es la magnitud del flujo luminoso de las estrellas más débiles. Y K sub 0 es una constante. Muy bien. Hasta ahí, solamente hasta este puntito de acá. Hasta aquí. Solamente nos hemos dedicado a describir la fórmula. ¿Sí? Nada más que a describir la fórmula. Ahora empieza la parte que tenemos que... Si las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de magnitud 6, las estrellas más débiles tienen un brillo luminoso de magnitud 6. Determine la magnitud del brillo luminoso de una estrella que tiene un flujo luminoso de magnitud 10. Pero me han hablado de las estrellas más débiles. Entonces vamos a reemplazar estos valores en la fórmula. K sub 0 es la magnitud del brillo de las estrellas más débiles. B, L es 6. ¿Sí? Entonces reemplacemos. Mira, 6. ¿No? Cuando B, o sea, la fórmula es B de L. Pero si ahora yo digo, este brillo no es de L, sino es el brillo de las estrellas más débiles, por eso pongo L sub 0, ¿ok? Porque L sub 0 representa a las estrellas más débiles, eso es 6. Entonces, reemplazas en esta fórmula de arriba todo. En esta fórmula, reemplazas acá, K sub 0 menos 5 medios logaritmo, pero en lugar de L es el brillo luminoso, el flujo luminoso de las más débiles, igual a 6. Entonces, K sub 0 es K sub 0 menos 5 medios. ¿Cuánto es logaritmo, perdón, de 1? 0, ¿no? Claro, todo esto se va. Todo eso se anula y te quedaría K sub 0 igual a exactamente 6. Ahora lo traemos a la fórmula, pues. Entonces, el valor de K sub 0 lo hemos calculado y lo reemplazamos ahora en la fórmula. En lugar de K sub 0 decimos 6 menos 5 medios logaritmo de 1 sobre L sub 0. La pregunta, determine la magnitud del brillo luminoso de una estrella que tiene flujo luminoso de magnitud 10 a la 0.9 L sub 0.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la función en este punto, aquí. Aquí tenemos que evaluar, ¿ok? Simplificar y conseguir la respuesta. Sí, eso me piden. Determine la magnitud del brillo luminoso de una estrella que tiene un flujo luminoso tal. Y esto es 6 menos 5 medios logaritmo. En lugar de L será 10 a la menos 9 L sub 0. ¿Sí? Porque eso es lo que te ha dicho aquí. Esta magnitud. Se va L sub 0 y terminas de simplificar. Este 0.9 va a bajar acá. Logaritmo de 10 es 1. Y ya tienes un cálculo no directo, ¿no? Que sería 5 por 4, 0,45, una cosa así. Y esa diferencia, 3,75, es la respuesta. Pueden tomarle captura, perdón, al ejercicio. Observarlo bien. Nos hemos basado en la fórmula y hemos podido hallar K sub 0. No se olviden que cuando me dicen el porcentaje lo escribo, ¿no? Como el 2 sobre 100 o el 0,02. Continuemos, 7. A ver, este ejercicio es más sencillo, creo. Nicolás le pregunta a su amiga Claudia por su edad y ella estaba estudiando cálculo de funciones inversas. Ya. Entonces, le responde, ¿no? Le responde en términos funcionales, ¿no? En lugar de decir mi edad es tanto, le da una cosa para que resuelva. Mi edad es el valor de la función inversa evaluada en menos 2 de la función f, definida por la función f es 2 menos x menos 4, raíz cuadrada. Punto seguido, halla la edad de Nicolás si él es menor que Claudia en 2 años. Bueno, el ejercicio está bien fácil. Te está diciendo, mi edad es el valor de la función inversa evaluada en menos 2. Tenemos que hallar la inversa de esta función, ¿sí? Y tenemos que evaluar esta función en menos 2. A ese resultado, ¿no? No, que ahí te está diciendo la evaluación. Vamos. Tú tienes esta función, acuérdate, no olvides, lo que te han pedido es puntual, pero siempre piensa, ¿no? Bueno, esta función tiene este dominio, entonces este es su rango, tiene este rango, este es su dominio. Siempre, ¿no? No olvides eso. Pero acá te dices que x menos 4, entonces x tiene que ser mayor o igual que 4, ¿no? Para que tenga sentido. Y su dominio te está diciendo que es de 4 más infinito, ¿no? Porque ahí tiene sentido hablar de la raíz cuadrada. Sí. Ahora, esta es tu función y tenemos que pensar sí, en su rango y en despejar. Hay que despejar, ¿no? Ustedes dicen ahí y menos 2 raíz cuadrada, entonces ese 2 pasaría a restar, ¿no? O cambiamos de signo para elevar al cuadrado. Ajá, mira lo que hemos hecho. De repente, sí, yo creo que nadie se confunde, ¿no? Acuérdate, ¿qué cosa hacemos para hallar la función inversa? Despejo x en función de y. Entonces, si esta es la función, ¿no? Entonces, menos raíz de x más 4 pasó al otro lado, por eso se ve con más, y este y pasó a restar. Por eso dice 2 menos y el otro es para allá. Ahí. ¿Qué tienes que hacer? Elevar al cuadrado, porque tú quieres a x, pues, ¿no? Ya.
Estas son condiciones de existencia, ¿no? Claro, para que esto tenga sentido, así como x es mayor o igual que 4, 2 menos y es positivo o 0, porque es igual a una raíz cuadrada. Entonces, tú elevas al cuadrado y vas a tener que 2 menos y es x menos 4. ¿Qué te falta para conocer a x? Este menos 4 que pase a sumar al otro lado, ¿sí? Menos 4 pasa a sumar, listo. X es igual a 4 más 2 menos y al cuadrado. Ahí está. Esa es tu variable x despejada. ¿Quién será tu función inversa? Tu función inversa es f, ¿no? 4 más 2 menos x todo al cuadrado, cambiando de variable. Aquí está, mira, ¿quién es tu función inversa? F asterisco de y, 4 más y menos 2 a la x, y luego puedes cambiarle y por x. ¿Y quién le da el rango? Acá está, pues, y es menor o igual que 2, entonces el rango de la función es menos 2, menos infinito 2. Profesora, ¿y por qué se preocupa tanto en hallar el rango? Recuerda, el rango de la directa es el dominio de la inversa. Si yo estoy hallando una función inversa, la función estará bien calculada cuando tenga también consigo a su dominio. Entonces yo no tengo eso. Entonces por eso estoy calculando el rango de la directa. Yo calculo el rango de la directa, ese es el dominio de la inversa. Y por eso hemos estado calculando la regla de correspondencia, pero paralelamente hemos estado hallando aquí, ¿ves? El rango de f. ¿Ok? Listo. Entonces ahora vamos a la variable, ¿no? Acá está. La variable f asterisco de x ahora, ¿no? F asterisco de x será 4 más x menos 2 al cuadrado. Y el dominio de la función inversa es el rango de la directa, menos infinito 2. Ya está la función inversa bien definida. ¿Cuál es la pregunta de, dice, mi edad es el mayor valor, no, perdón, es el valor de la función inversa evaluada en menos 2. Ya, vamos a evaluar entonces en menos 2. Acá me ponemos menos 2 y evaluamos. Menos 2, y eso es 4 más menos 2, ¿no? Ahí al cuadrado en años. F de menos 2 a la 20 es igual a 20. Claro, porque esto sería menos 4 al cuadrado sería 16 más 4, 20. Ya. Entonces, Claudia tiene 20 años. La pregunta del problema es cuál es la edad de Nicolás, sabiendo que Nicolás es 2 años menos. Entonces, por eso sale 18. Y eso es la alternativa C. ¿Ok? Nos vamos al ejercicio número 8. Está justo el tiempo, pero hay algo más. Si tú te pones a ver, la clave A, la alternativa A, perdón, es 20. Porque podría suceder que mi estudiante está apurado, está, ¿no? No sé, no puedo decir distraído, pero tal vez los nervios, la tensión por avanzar, qué sé yo, otros problemas o algo, resuelve que es 20, ve el 20, lo marcó y malogró. Porque la pregunta es la edad de Nicolás, que es menor en 2 años. Por si acaso, siempre conversando ese tema de las alternativas, ¿sí? Si bien es cierto, solo hay una clave, estas alternativas me sirven de distractores. Uno de esos distractores es haber llegado a una respuesta que era la evaluación en menos 2, pero no tomar en cuenta, no me han pedido la edad de Claudia, sino la edad de Nicolás, y por eso es que había que restar 2. ¿Ok? Pasemos al otro ejercicio, siempre dando estos pequeños tips. Y eso pasa y pasará, ¿no? Siempre por el apuro y todo, y en todos los cursos, no solamente y específicamente en los problemas de álgebra. Cualquier curso puede pasar algo así. Vamos, chicos. Último problema. Ajá. Concentrados. Mira el texto grande. No te preocupes. Estamos con el tiempo exacto, ¿no? Entonces, en la parte delantera del depósito de una máquina procesadora de materia prima, se tiene un medidor electrónico que muestra la cantidad PDT-CE a la menos D en gramos cargados por procesar
según transcurre el tiempo en horas. Entonces, el depósito, ¿no? El depósito es esto, acá dice, y la parte que dice delantera es eso, está marcadito aquí. Aquí es el que mide. Esto de aquí, chicos, el medidor te está diciendo lo que falta procesar. ¿Sí? De aquí pasa a la máquina procesadora. Y después del procesadora sale. Entonces, 100 kilogramos, cuando pase, por ejemplo, yo proceso 10 kilos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a decir aquí? Va a decir 90, ¿no es cierto? Claro, porque 10 kilos ya se vinieron acá. Entonces ya en este depósito quedaría 10 menos y la máquina procesadora. Si yo proceso 40 kilos, ya pasaron de aquí para allá, 40 kilos, están procesándose los 40 kilos, ¿qué va a quedar aquí? 60, ¿no? Entonces, en este rotulito te está diciendo cuánto hay en el depósito, no te está diciendo cuánto se ha procesado, ¿sí? Tú puedes deducirlo, sí, porque tú dices, si aquí dice 70, había 100 y dice ahora 70, entonces eso es porque he procesado 30 allá. O también, si yo me doy cuenta que en esta máquina procesadora, por ejemplo, hay 40, 40 por ejemplo, eso significa que en el depósito debe haber 60, porque han pasado, ha perdido, han trasladado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a leer nuevamente. La parte delantera del depósito de una máquina procesadora de materia prima se tiene un medidor electrónico, esto, que muestra la cantidad. Pero la cantidad, ¿no? El medidor electrónico, pero lo que muestra es la cantidad. PT igual a C por E a la menos KT de kilogramos cargados por procesar según transcurre el tiempo. O sea que hay una regla de correspondencia que me dice cómo va pasando la materia prima del depósito a la máquina, ¿no? Obedeciendo la ley de formación de PDT. Según transcurre, cargados por procesar según transcurre el tiempo T en horas, donde C mayúscula y K son constantes. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Entonces, en mi primera máquina tengo este lector, ¿no? De cuánto tienes ahí que va a pasar. Luego continuamos. Si el depósito de la máquina tiene una carga de 100, como lo ves, ¿sí? Y en las 4 primeras horas la máquina procesó 20 kilos. Entonces, si para acá viene 20 kilos, significa que aquí está quedando 80, ¿sí? Es decir, cuando pasan 4 horas, aquí queda 80 y por acá tienes 20. ¿Estamos? Si la materia prima y las 4 primeras horas la máquina procesó 20, entonces acá tienes 20, aquí queda 80. Determine cuántos kilogramos de materia prima se procesó durante las 8 primeras horas de iniciado el trabajo de manera ininterrumpida y sin volver a cargar el depósito nuevamente. Significa de que yo ahí tenía 100 kilos, no voy a aumentar más. Aquí había 100 kilos y esto va a comenzar a bajar. A medida que va pasando el tiempo, vas procesando y va quedando menos. Y la pregunta es, determina cuántos kilogramos de materia prima se procesó. O sea, no te está preguntando cuánto queda, no cuánto se procesó, la diferencia. Durante las primeras 8 horas de iniciado el trabajo ininterrumpido, ¿no? Pero tú tienes aquí la formulita. Entonces vamos. Al inicio del contenido del depósito pesa 100, eso es cuando el tiempo es 0, ¿no es cierto? Claro, cuando el tiempo es 0. Ya, entonces P de 0 es E a la menos K por 0, ¿no? Esto es 1 y tienes que el valor de C es exactamente 100. Entonces ya tienes la constante. Entonces la formulita P es 100 E a la menos KT. ¿Listo?
Ahora, acuérdate lo que te dice aquí, en las 4 primeras horas, ¿no? Cuando pasan 4 horas, ya. Durante las 4 primeras horas se procesa 20. 20 pasan. ¿Cuánto queda? Queda 80, ¿no? Ya. Porque si no, profesora, ¿de dónde sale ese 80? Es que esta formulita te dice lo que queda aquí, lo que hay aquí. Y aquí es no lo que se ha procesado, sino lo que falta procesar. Entonces, si yo te digo que ya trabajé con 20, me están quedando 80. Ahora en el depósito queda 80. Formulita, reemplaza. ¿Quién es P de 4? ¿No? Acuérdate, 100 E a la menos 4T, ¿no? Eso es 80. Vas a dividir, sacas décima y te queda que E a la menos 4K es 4 quintos. Conocer el valor de K, o puedes dejarlo ahí también para seguirlo aplicando, ¿no? Lo dejamos ahí. Puedes despejar el valor de K si quieres, pero no es necesario porque así la expresión te va a servir más. La pregunta, la última parte dice, ¿cuántos kilogramos de materia prima se procesó durante las 8 primeras horas? Ahora el tiempo es 8, ¿sí? De manera ininterrumpida y sin volver a cargar. Entonces, para procesar, ¿no? Tú tienes P de 8. Acuérdate, la formulita te dice cuánto está quedando, ¿no? Entonces, reemplazamos P de 8, acá 8, aquí es 100, E a la menos 8T. Listo. O menos 8K, perdón. Yo necesito saber quién es P de 8. Pero este E a la menos 8K, por este dato que es E a la menos 4K, lo vas a mirar como E a la menos 4K al cuadrado. Claro, estoy acomodando. Luego digo, esto es 4 quintos al cuadrado, pues. 4 quintos al cuadrado. Y numerador 16, denominador 25, y el 100 se, ¿no? Cuarta, y va a quedar 64 kilogramos. Ah, ya. Eso es lo que ha quedado por procesar. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de materia prima se procesó? Entonces, se procesó la diferencia 100, 36. Acuérdate, la formulita te dice cuánto falta procesar. Eso es lo que está aquí. ¿Cuánto está todavía en el depósito? En el depósito en este momento hay 64 kilos. Si en el depósito en este momento hay 64 kilos, significa que ya se procesó 36 kilos. ¿Ya? Y ahí termina tu problema, es la alternativa D. Una vez más, te digo, mira la C. La C dice 64, ¿no? Ah, si un estudiante calcula, marca 64, no me logro. Muchas gracias por su atención, chicos. Ahí les comparto la lista de propuestos. Muchas gracias por su atención. Buena semana para todos. Buenos exámenes finales. Bueno, a seguirse dedicando, a seguirse esforzando. Que todo sea prosperidad para ustedes, chicos. Me tienen a su disposición cada vez que sea posible. Nos vemos, chicos.